que ustedes ya tienen adelantado en el video y además en el texto. Y entonces nos toca ver siempre sobre el tema 2, propiedades, características de los residuos líquidos. ¿Qué características tienen los residuos líquidos? Así. Y entonces, los residuos líquidos, las aguas negras, las aguas servidas, lo mismo, tiene hartos nombres, dijimos. Se entiende que predominan las heces fecales, lo que se origina en las casas, de las actividades del hombre también existe residuos líquidos, necesidades fisiológicas del ser humano. Todo eso consiste en los residuos líquidos. O sea, en otras palabras, contiene materia orgánica. Dentro de las características propias de las agüitas negras, de los residuos líquidos, los malos olores y sabores. Por lo general, los olores desagradables. Y habla de sabores porque los sabores no son más que 4: el dulce, el amargo, etc. Otra característica propia del residuo líquido, la acción tóxica. Ya nomás decir agüita negra ya es tóxica. Y entonces hay que tener cuidado porque ese grado de toxicidad, aparte de generar enfermedades en la salud, también origina deterioro de todos los instrumentos, herramientas, equipos. O sea, también deteriora por el grado de toxicidad. Otra característica de las agüitas negras, de los residuos líquidos, dice que al receptor que lo recibe lo vuelve inefectivo al receptor. Impactos negativos. Y entonces nos estamos refiriendo nosotros a que ese receptor, debido a la purificación de las aguas negras, debemos tener cuidado que el año entero exista flujo, que exista una gran masa de agua. O sea, no está bien descargar a un arroyito, todo está estudiado. Tiene que ser una fuente que tenga bastante capacidad o bastante volumen de recursos hídricos. Cosa que cuando se descarguen las agüitas residuales una vez tratadas, controladas, de acuerdo a normas, no haya problema de contaminación hídrica, el recurso hídrico. Algunas descargas vuelven inefectivas a ese recurso hídrico que las recibe. A eso se refiere. Peor un crimen si uno directamente lo lanza al receptor sin ningún tratado de purificación, que todavía existen. Descargas clandestinas se llama eso. La autoridad, cuando lo encuentra, saca multa, hay hasta cárcel, o sea, está penado por ley, pero todavía sigue existiendo. De repente, en menor grado ahora. Otra característica de las agüitas residuales dice que modifica la apariencia física del receptor. De repente, antes de que exista la descarga, era un arroyo, un río, una laguna agradable al turismo. La población iba, se recreaba. Pero en el momento en que ya se decidió que reciba la descarga de agüita negra, esa característica de recreación se acaba. Se acaba porque todo lo cambia, se modifica el medio ambiente de esa área.
Entonces ese es el título. Modifica la apariencia física del receptor en algunos casos. Si todo está bien controlado, estudiado, no pasa nada. Hasta la vida acuática se acaba. Otra característica de las agüitas negras es la polución térmica. Algunas agüitas negras elevan la temperatura y la recomendación es controlar la temperatura, que no pase de 40 grados centígrados, porque si no se mueren los microorganismos, que es la que la degrada la materia orgánica. Nunca hay que dejar que esos microorganismos degraden, se mueran sin degradar la materia orgánica. Hay que dejarla, hay que protegerla, porque ellas son las que degradan la materia orgánica y después lo transforman en lodos o fango. Entonces hay que controlar también la polución térmica, que es característica de algunas aguas, no todas, algunas aguas que provienen de tal industria, que provienen de tal fábrica. Entonces todo eso hay que controlar. Otra característica, algunos residuos líquidos entrifican a la masa de agua de recurso natural. ¿Qué entrificación? Entrificación significa esos olores desagradables que contiene algunas aguas negras. No se lo puede sacar del recurso hídrico. Unos olores desagradables se entrifican, se mezclan, se combinan químicamente. No quiere decir que no haya solución. Hay que invertir harto dinero en reactivos químicos para quitar esos olores desagradables, pero hay que invertir plata. Entonces, algunas agüitas residuales entrifican la masa de agua del receptor. Entonces ya saben que no son todas las aguas. Algunas que provienen de algunas industrias, de algunos rubros, de fábrica, etc. Otras características de diseño de las agüitas negras es algunos conceptos que ya se utilizan los laboratorios químicos. Por ejemplo, aparecen dos términos muy comunes, que es bueno que los sepamos: polución, contaminación. Si ustedes miran la palabra polución en el diccionario, cualquier diccionario, algo de mal gusto, algo no agradable a la vista, algo que modifica la apariencia física del medio ambiente. Eso es polución. Por ejemplo, una caja de manzana. Usted las mira las cajas y hay una poluyéndose, degradándose, fregándose. Dice que hay que sacarla porque si no se contagian todas, se irradian todas y quedan poluidas. Ahí viene la palabra polución. ¿Qué es contaminación? Mucho más fuerte. Contaminación es cuando sobrepasan los valores permitidos por norma ambiental, sobrepasan los valores permitidos que garantizan la salud humana, lo sobrepasan. Y entonces ahí uno dice contaminación. Vuelvo a la caja de manzana. Esa manzana la saco, la que estaba poluyéndose, degradándose, enfermándose, la saco y era la mitad. Y lo saqué la mitad y la otra mitad me la comí porque estaba bien. Me la comí la otra mitad. Y cuando acuerdo, en menos de una hora, dolor de estómago, me enfermé, me voy al médico. Y el médico
me analiza, me pregunta, sí, parece que comí una manzana que estaba media poluida y de pronto, ¿y será que esa manzana que usted botó en su casa, será que la tiene? Sí, la tengo, debe estar en el basurero, debe estar por ahí, por la cocina. Lo puede traer es para estudiarla, para analizarla. Eso es contaminación, es el análisis con estudios, con laboratorio de la polución para saber si está fuera de los valores permitidos por ley, recién se torna en contaminación. Entonces ya saben la diferencia entre polución y contaminación. Por eso es que la polución existe más de 40. Polución del suelo, polución visual, polución atómica, polución térmica, etcétera. Más de 40 polución. Y entonces decíamos nosotros que otra característica de la basura, de los residuos líquidos, es ingresar al laboratorio para efectos de análisis, porque yo necesito para mi diseño de mi tratamiento. Y un primer análisis es ver su oxígeno disuelto, O2. El agua tiene oxígeno, H2O. Y entonces, cuando uno tiene una muestra de agua negra, lo primero que hace es cuánto de oxígeno disuelto tiene. Y resulta que las agüitas negras o los residuos líquidos tienen menor cantidad de oxígeno disuelto. ¿Por qué? Porque tiene materia orgánica. Y al tener materia orgánica, los microorganismos absorben el oxígeno para poder degradar y le disminuye el oxígeno disuelto. A menor oxígeno disuelto en el agua rancia, agua no agradable, agua que yo sospecho que tiene materia orgánica. Es más, varía en función a la temperatura. A menor temperatura, el oxígeno disuelto es de mayor cantidad, agradable al paladar. Tiene cualquier cantidad, por eso es que nosotros cuando tomamos agüita, ¿quiere natural o quiere con hielo? Sí, mejor con hielo, gracias, Kelly, qué bien, diga. Bastante oxígeno disuelto. Si le aumento temperatura, algunas veces nuestras madres dicen, toma agua tibia, porque te duele el estómago, toma, listo. No tiene sabor. Se la considera temple, sin sabor, temple, sin sabor. Pero uno lo toma porque es remedio. ¿Qué significa? Que el oxígeno disuelto a mayor temperatura desaparece. Ya no hay disminuye el oxígeno disuelto, no agradable al paladar. Entonces ya saben la diferencia. Y entonces lo primero que hacemos con el residuo líquido, sacar su oxígeno disuelto, porque lo normal en el agua potable es tanto por ciento. Y de pronto el agüita negra que estoy estudiando tiene tanto por ciento, siempre menor. Y entonces ya es sospecha que tiene materia orgánica. Listo. Eso lo sacamos en laboratorio químico. Hartísimos procedimientos, no hay problema. Y aparece demanda bioquímica de oxígeno, DBO, y un subíndice al final 5, DBO5. Demanda bioquímica de oxígeno. Es para diseño, para descubrir qué tipo de agua tengo, para hacer la purificación, comprar los reactivos correspondientes, etcétera. Para ver qué tipo de DBO tiene esa
esa agüita residual que yo quiero estudiar para efecto de tratarla bien, de optimizar los recursos económicos y hacer un buen tratamiento de purificación. Y entonces descubrimos nosotros que esta demanda bioquímica de oxígeno, yo voy a encontrar un porcentaje de disminución de oxígeno disuelto, que es la que necesitan los microorganismos para poder degradar. Los microorganismos, así como hay materia orgánica, simultáneamente se reproducen los microorganismos, aparecen, y entonces se consumen el oxígeno disuelto. ¿Y cómo se encuentra la demanda bioquímica, la cantidad de materia orgánica que tiene esa agüita negra? Quiere decir DBO5. Hay muchos procesos en laboratorio. El más tradicional y antiguo, llevo muestras de mi agüita negra, las llevo. Me entro al laboratorio. Lo primero que hago es de un recipiente de agua conocida, si quiere del grifo, si quiere de mi tanque, de donde tenga yo, le saco oxígeno disuelto para saber qué tiene. Una vez encuentro el oxígeno disuelto, que le llamo 1, la mezclo con mi muestra que yo llevé una muestra de agua negra y lo agito y lo combino. Y ese recipiente lo meto a un horno a 20 grados centígrados durante 5 días. Ay, que quede dormido ahí, con esa temperatura. ¿Para qué? Para que sufra la degradación en 5 días. Pasaron los 5 días, lo abro nuevamente y saco la muestra. Y le vuelvo a hacer el análisis del oxígeno disuelto 2. La diferencia entre O de 1 menos O de 2 en porcentaje me da una cantidad. Esa cantidad directamente es la cantidad de materia orgánica que tiene esa agüita negra. Ese es el procedimiento que se hace porque yo quiero estudiarlo, qué tipo de agüita negra tengo, si es de una fábrica X, si es del Parque El Arenal, de la laguna del Parque Arenal, si es de una laguna, si es una de los canales abiertos de drenaje, de donde yo quiera puedo estudiar la DBO5. Y eso lo consigo en el laboratorio. ¿Qué es demanda química de oxígeno? Es otro análisis aprovechando el laboratorio químico. DQO. Otro análisis. Se recomienda este análisis sí o sí cuando el agüita negra es de tipo industrial. Viene de la fábrica, viene del sector salud, de la actividad del hombre. Hay que sacarla porque se consideran agüitas residuales tóxicas. Y entonces el comentario de esa agüita tóxica es que también tiene materia orgánica tóxica. Y es que también tiene microorganismos que quieren degradar, que están trabajando. Y tiene un esfuerzo enorme de oxigenación para poder degradar. Les cuesta y se oxigenan por demás. Y entonces esa agüita negra al final se degrada. Estos microorganismos degradó, no importa la agüita residual tóxica, con reactivos químicos se le colabora a los microorganismos para que no mueran, sino que sigan degradando. Ese es otro análisis de QO. ¿Y cuál es el procedimiento? El mismo que el DBO5 que hablamos nosotros.
oxígeno disuelto, OD1, el OD2 durante 5 días, el método tradicional. ¿Y qué descubrimos? Que el oxígeno, la DQO, este último, demanda química de oxígeno, mucho menor su OD2, porque los microorganismos casi sacaron la totalidad del oxígeno disuelto para poder degradar. Al final lo degradan. Y entonces se necesita ese otro análisis, especialmente para las agüitas residuales de industria, de fábrica, del sector salud. Sí o sí se necesita para tener un buen diseño de purificación de las aguas residuales. Importante también es los sólidos totales. También existen sólidos totales, comentémoslos un poquito. Sólidos totales. ¿Dónde se originan? En el baño de los domicilios. Son partículas de suelo, roca bien minúsculas, que siempre en el lavaplato igual. Así, aparecen estas partículas sumamente minúsculas, le llamamos sólidos totales, y se meten al sistema de alcantarilla, y como son sólidos, son sedimentos. Hay que sacarlo antes de purificar las aguas negras, porque son sedimentos. Yo calculo una laguna de purificación que me dure 1 año, a los 3 meses lleno de lodo, fango. ¿Por qué? Porque me descuidé en estudiar a los sólidos totales que también aparecen en las cámaras de inspección. Por ahí ingresan también partículas de sólido, de partículas de suelo y de roca. En el sistema de alcantarilla, entre una alcantarilla y otra, existen fisuras, grietas en el subsuelo. Por ahí ingresan partículas muy finas de suelo. Y cuando acordamos es que hay un flujo de agua negra, de agua servida, con bastantes sólidos totales. Ya sabemos de dónde provienen. Ellos, al final, se vuelven sedimentos. Y no está bien que estén ocupando sedimentos en el circuito de las aguas negras. Hay que sacarlo. Hay que sacarlo. Estos sólidos totales se subdividen en 3: sólidos suspendidos, sólidos coloidales y sólidos disueltos. ¿Qué son los sólidos suspendidos? Dice al tamaño de una micra. Esa es la unidad, al tamaño de una micra. No lo podemos observar a simple vista, porque una micra es 1000 veces 1000 divisiones de 1 milímetro. No se lo ve. Esos son los sólidos suspendidos. ¿Existen? Sí. ¿Y qué tenemos que hacer a sabiendas que existen? Tratamiento físico. ¿Y qué es tratamiento físico? Un desarenador, un sedimentador, un decantador, un cribado, una trampa de grasa, etc. A sabiendas que existe. Ese sedimento, hombres trabajando, debe sacarlo antes que ingresen al tratamiento de purificación. Porque no tienen nada que ver ahí, hay que sacarlo. Existe el otro sólido, se llama coloidal. Y este sólido coloidal, 1 por 10 a la menos 3 micras. Más polvo todavía, más pequeñísimo que el primero. Este señor ya no puede, yo no lo puedo resolver o darle solución con tratamiento físico. No sedimenta, no precipita. Y entonces se llama tratamiento químico.
hay que comprar reactivos químicos para inyectarle a la agüita que está fluyendo en el sistema alcantarilla, hay que inyectar reactivos químicos para que estas partículas sumamente finas precipiten. Por ejemplo, hay un compuesto químico, sulfato de aluminio. Ese sulfato de aluminio le goteamos, le regamos a la agüita negra que está circulando con la finalidad de que estos sólidos coloidales que existen precipiten. ¿Qué origina este compuesto? Que atrae a todas las partículas, la atrae y se unifican, y entonces aumenta de volumen, aumentan de peso, y al aumentar volumen y peso, precipita. Hombres trabajando, sacando ese tipo de sedimento, que no tiene por qué ir al tratamiento biológico en la laguna o cualquier sistema de tratamiento biológico. Aparece un tercer sólido que se llama suspendido fue el primero, coloidal fue el segundo y disuelto es el tercero. Este se pasó de fino, 2 por 10 a la menos 4 micra. ¿Existe? Existe. ¿Cómo se lo controla? No hay método hasta ahora que lo controle a ese señor sólido disuelto. Como dar un ejemplo, a la agüita negra le meto azúcar, lo batimos y desapareció el azúcar disuelto. ¿Ese fenómeno es real en los residuos líquidos? Sí, porque ya está estudiado, está escrito el estudio de investigación y dice que existen este tipo de partículas súper finas, 2 por 10 a la menos 4 micras. ¿Qué control hay de parte de la ingeniería? No, simplemente es bueno que sepan que existen estas partículas y que lo tomen en cuenta en el diseño cuando pasan al tratamiento biológico. Listo. Esos son sólidos totales. ¿De dónde se originan? Ya dijimos. ¿Qué ocasionan? Sedimento. No hay que dejar que el sedimento se llegue al tratamiento de purificación. No hay que dejarlo, hay que sacarlo. Y entonces aparece tratamiento físico, tratamiento químico y por último se va al tratamiento biológico. Eso está en el video, está en el texto y ahorita lo estamos comentando. ¿Ok? Y ya, hasta aquí lo dejamos y seguimos la otra clase seguimos charlando la otra clase. Ingeniero. Mismo tema. Les comento que en el tema texto solamente quedan 4. Ustedes son 3 materias. Los químicos, los de control de procesos y los civiles, y no hay más que 4 textos. Así que si quieren venir ustedes, se lo llevan los 4, no hay más. ¿Ok? ¿Qué? ¿Me decía alguien algo? La DBO5, el 5 es porque se incuba 5 días. Sí. O sea, es un proceso de maduración. Ya está estudiado eso, que hay que esperar 5 días en un horno de 20 grados centígrados y después ya analizar su OD2, oxígeno disuelto 2. Ingeniero, cuando dice los microorganismos, ¿no?, que tiene el agua, ¿podría explicarlo mejor eso? ¿A qué se refiere y todo eso? Claro, lo que pasa es que la agüita negra, el agua servida, el residuo líquido que estamos estudiando nosotros, tiene materia orgánica. Y en el momento que tiene materia orgánica, simultáneamente aparecen microorganismos. Microorganismos queriendo degradar, queriendo comerse la materia orgánica. Por ejemplo, nosotros somos de materia orgánica, nosotros. Nos morimos y aparecen microorganismos devorándolo, degradándolo al ser humano. Es lo mismo que en el agüita negra, contiene materia orgánica y simultáneamente aparecen microorganismos degradando la materia orgánica.
No hay que dejar que estos señores se mueran. Si yo le aumento temperatura, se mueren. Hay que controlar la temperatura, que no pase de 40 grados centígrados. Tiene que haber microorganismos para que ayuden a la degradación, para que se elimine la materia orgánica y luego se transforma en barro que se llama lodo fango, que después lo vamos a ver. Y el oxígeno aquí, esa materia orgánica, mejor dicho, esos microorganismos que se comen la materia orgánica, también se comen el oxígeno disuelto del agua, ¿cierto? Claro, es que ellos para poder trabajar tienen que oxigenarse, tienen que respirar. Pero y entonces eso, cuando acordamos es que disminuye el oxígeno disuelto, por eso que el OD2 siempre es menor. Y entonces uno, por regla de 3 simple, o por diferencia de OD1 y OD2 multiplicado por 100, me da la cantidad de materia orgánica que lleva ese tipo de agua de tal fábrica, de tal industria, de tal hospital, de cualquier naturaleza de donde se origina el agua servida. Ya. Meta. Gracias. Listo, no se olviden que hay 4 textos. Por si alguien quiere, de una vez vengan antes que se lo ganen las otras carreras. ¿Ok? Ya. Chao. Nos vemos. Vamos. Listo. Hasta luego, dice. Hasta luego.